Vamos a continuar. Hablábamos de la situación del transporte, ¿no? Al principio, y adelantábamos este tema, porque en el medio de todo lo que ha sido el conflicto, las idas y venidas, el paro, el no paro, finalmente cuando se restituye el servicio, lo que hablaron los concejales en el medio, bueno, hubo muchos dolores de cabeza en este sentido, porque hubo gente que perdió, ¿no? Los comercios sobre todo, distintos lugares, ¿no? Y hemos hecho como un raconto y una serie de placas que vamos a ver si las podemos ir compartiendo con ustedes para arrancar. Yo te cuento, ya vemos las placas, ¿no? Pero yo charlando con algunos periodistas del diario, me sorprendió cuando uno de ellos me decía, vos sabés que si estudiamos entre el costo que nos sale el taxi, sí. No que nos sale, sino que le sale a alguien que tiene que pagar el taxi para ir a trabajar, digamos, a la administración pública, al hospital, donde sea, terminas conveniendo renunciar, perder el presentismo, claro, a tener que hacer el gasto de pagar el taxi. A ver, detrás del paro de ómnibus, que no estamos discutiendo si está bien, si está mal, hay otras cuestiones para discutir eso, y de eso venimos hablando ya en este tercer programa. Hay toda una problemática en la vida del ciudadano, en la vida del tucumano, ¿no? Claro, que en algunas áreas está regulado, como por ejemplo lo que sucede en la administración pública, en donde se reconoce a quienes viven a más de 20 cuadras la posibilidad de no ir a sus lugares de trabajo, pero no así como veíamos durante la semana lo que pasa en los sectores como el comercio, ¿no? Sí. Que se ven bastante perjudicados por esta situación, pierden el día de trabajo, es un día que no cobran, pierden el presentismo, y como esos hay otros puntos también, ¿no? Hablemos con el experto. Acá está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Muy bien, escuchando lo que decían también en tu editorial, creo que sí hemos sembrado como diario una semillita para empezar con las soluciones. Pero empezó con la solución más fácil, aumentar el boleto, claro, y que eso va a implicar un sobrecosto para la sociedad particularmente. Pero lo que vos estabas comentando, del otro lado del mostrador, vemos, por un lado, ¿quién pierde? Pierden los comerciantes porque al no haber clientes, no hay ventas y por lo tanto no hay posibilidades. Pero ese análisis frío, o sea, a ver, sí, cierro los ojos yo y digo, seguro pierden los... ¿Existió? O sea, es comprobable que los comercios no funcionaron. Bueno, de hecho, Raúl Fioretti, que está a cargo justamente de la Cámara de Comercio de la Federación Económica, nos daba hace unos días ese relevamiento entre el 80 y el 90% de pérdida de ventas, ¿no? Y es una pérdida que no solamente incide en el comercio, mira, ahí está, porque hay distintos estamentos que también pierden. Por ejemplo, el Estado. Claro. El Estado deja de recaudar el dinero que pudo haber ingresado por esas ventas. Pierdo como asalariado. Mencionabas recién, Federico, el tema del el presentismo. Sí. Una consultora, hoy lo hemos publicado en nuestra edición, Sensor Consultora ha hecho un análisis respecto de la legislación vigente y tomando en cuenta los sueldos de convenio colectivo. Y, por ejemplo, en presentismo, un empleado de comercio puede llegar a tener en sus manos 3.900 pesos. De los cuales, imagínate, ¿cuántos paros hubo? 6, 7. Multiplicarlo a eso por 400, que estamos hablando de 2.800 pesos y prácticamente perdés el 50-60% de lo que es el presentismo. Claro. Y la pregunta es que, ¿vale la pena ir a trabajar? ¿Me quedo? ¿Lo puedo capitalizar con tiempo para mí? Si estoy marcado en la ley de esto de 20 cuadras de distancia respecto a mi lugar de trabajo, muchos perdieron. Ahí en la placa estamos viendo, el 50% de los pacientes no asistió a las cirugías programadas en hospitales centrales durante el paro. Y eso es un dato del Estado, del Ministerio de Salud, ¿no? Y es de las dos partes, porque, a ver, ¿por qué se da esto? Porque la gente no tenía cómo llegar. Ahora, ¿cómo recuperás eso? ¿Cómo recuperás el turno? Imagínate una operación de alta complejidad en un hospital público, un turno que vos lo esperás después de 2 meses, 3 meses, es una complicación tremenda para la gente afectada, ¿no? Mira, otra placa, ¿no? El costo del paro para la actividad económica, en este caso, entre un 80 y un 90%, menos de venta, lo que decíamos recién. El centro vacío es una señal en un momento en que necesitan impulsar el consumo, hay algunas medidas de estímulos y un paro tan prolongado como el que tuvimos de 5 días ha impactado de golpe y eso naturalmente se va a notar no solamente en la rentabilidad, en los costos de los comerciantes, pequeños, medianos y grandes. Justo lo que vos estás diciendo, en promedio un 15% menos de venta en supermercados pequeños
y medianos. Para ellos es la vida. Es la rentabilidad que pueden llegar a tener, la diferencia que puede hacer un pequeño y mediano supermercado, no la recuperás, y tampoco te perdonan impuestos porque vos tenés que pagar los costos fijos, o sea, salarios, tenés que pagar los impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales. Eso no te lo perdona nadie y perdés la cuenta en el debe y el haber, no te va a cerrar la ecuación. Bueno, acá tampoco cierra, ¿no? Para este sector, sobre todo, imagínate, ¿no? Kioscos, que estamos hablando de estructuras mucho más chicas. Viven el día a día y con una mercadería que en muchos casos es perecedera, que si no la consumís en determinado momento, la perdés. Y no tenés un seguro que ¿No te es una cubra exageración, 70 y 80%? ¿Tanto? Es probable porque la gente al no concurrir al centro hay lugares que son neurálgicos y que Claro. en el microcentro sobre todo que venden desde golosinas hasta, qué sé yo, empanadas. No hay movimiento, no hay ventas. Mirá, las panaderías entre 60 y 70% menos de ventas también han registrado. Ahí deberíamos también adicionarles que es una cuestión también de costo del producto, ¿no? La gente está consumiendo menos. Ayer hablábamos con Guillermo Oliveto, un experto en consumo en Argentina, y te decía, bueno, mirá, el gasto por hogares hace 5 o 6 años era del 15-16% y hoy dedicás 20% a pagar tarifas y a pagar transporte. Es muchísimo. Es muchísimo dinero. Vemos ahora un incremento de entre 52 y 55% para el boleto urbano de pasajeros. Y si buscamos una ponderación de ese dato, y lo que vos decías, Federico, hace rato con el tema del estudio de costo, no lo conocemos. No sabemos cómo se llega a esa cifra. Se ha llegado a pedir hasta 38 pesos para el boleto urbano. Sí. Y cuando vos lo comparás a la suba que ha tenido en lo que va del año versus la inflación interanual, hay una diferencia por lo menos de 7 puntos. Medida la provincia en el rubro transporte, junio está dando un 48%. El aumento que se viene es de 52-55%. Hay una diferencia. Estamos hablando de que se sumaría el que ya hubo con ¿cierto? Así sería. Exactamente. Claro, este es el segundo, la elasticidad del incremento de las tarifas del servicio de transporte no es proporcional a la elasticidad del incremento que han tenido los salarios de cualquier sector. Mira, otro dato también que nos acerca a la producción: se generaron intereses para inquilinos y propietarios por incumplimiento de los pagos en fecha, y esto de las inmobiliarias, ¿no? Cerraron al mediodía por falta de movimiento. Es una cuestión que se ve a lo largo del tiempo, ¿no? Esto se amortiza, esto se ve, en los vencimientos generalmente son pactados, por lo tanto es una cuestión relativa y depende muchísimo de la buena fe y la buena voluntad de las partes, ¿no? Algo que se puede tener en cuenta en este momento por la situación. Es una causa de fuerza mayor no tener un colectivo, un transporte para llegar a cumplir ese compromiso. Ahora, iba a ser una consulta en general, ¿no? Porque nosotros hicimos todo este repaso, este análisis que es elemental, ¿no? Con respecto a lo que puede generar este tipo de medidas de fuerza. Digo, no son temas que se tienen en cuenta a la hora de decidir, y no por puntualizar con respecto al gremio, sino en general cuando hablamos del transporte y de lo que significa más allá de este tipo de hechos coyunturales. Imagínate para un chofer lo que le significa estar peligrando su puesto de trabajo en un momento difícil, si bien está repuntando a la economía, un momento difícil para no tener un ingreso, no tener un empleo. Lo que le significa a un chofer descontarle el día de paro. ¿Cuánto será? ¿1.500, 2.000 pesos por día? Es el pan tuyo de 2 o 3 días de la semana. Y también hay que ponerse ese saco y decir a dónde están. Pero vemos, por ejemplo, ¿cuál es la situación? Chaco estaba con un paro por tiempo indeterminado. Hay un principio de acuerdo y esperar, como el caso de Tucumán. Misiones está pasando exactamente lo mismo. San Luis estaba con un paro por tiempo indeterminado. Neuquén lo levantó por la buena voluntad de gremios y empresarios. Córdoba arregló la semana pasada. Hay un problema de fondo en todo el país. Es una cuestión de sentarse y empezar a analizar. Hoy lo hizo la legislatura con 3 de las pastas que son fundamentales para empezar a ver una ley integral de transporte. Fueron los gremeristas, fueron los empresarios, estuvieron todos los bloques, inclusive hasta la oposición. Llamó mucho la atención porque hemos recibido partes de prensa donde saludaban esta decisión de
buscar un consenso hacia una ley integral del transporte. Es llamativo, bueno, en cierto sentido, porque venían siendo críticos de esta pelea que se ha desencadenado a partir de las compensaciones, de los subsidios nacionales que no son, de lo que tiene que poner la provincia. Pero faltaron dos, Marcelo. Faltó la Nación y faltó la municipalidad. ¿No hubo intención de invitarlo? ¿Sabes? ¿Tenés algo de información? No lo sabemos. Puede ser el puntapié inicial. Del otro lado, de la municipalidad, la decisión ha sido mucho más facilista. Se incrementa el precio a 24 pesos y bueno, es bastante significativo para la economía de cualquier asalariado, ¿no? Particularmente de que viene a trabajar 4 veces, paga 4 boletos sí, para venir a trabajar, es bastante complicado. No, y ahora encima se suman los taxis, ¿no? A esto. Otro gran problema. Otro gran problema. No tenés salida, subirte a una bicicleta, pero en la distancia sí, es complicado. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Las soluciones son fáciles, aumento de la tarifa, aumento de los subsidios y listo. Esa es la cuestión, pero en el medio hay un gran problema. La cláusula gatillo a la provincia le va a costar muchísimo dinero y ya están haciendo cuenta. ¿Qué es la cláusula gatillo? La cláusula gatillo es la diferencia que le pagan a los empleados públicos respecto de lo que se acordó en paritarias con respecto a la evolución que tuvo la inflación. La diferencia se la va cubriendo a medida que se van reuniendo los paritarios, gremios estatales y Estado, y acuerdan el pago de un porcentaje que hasta llegar a lo que fue la inflación. En una Argentina con una inflación del 40% y un acuerdo de 27%, la diferencia es... 450 millones puede ser, dijo hoy Regino Amado. Mensual. Claro. Mensual. Es mensual en una planilla de 5.000 millones. Imagínate ¿De el año que viene. Públicos? Estamos hablando de 120.000 empleados públicos. El año que viene, una planilla salarial mensual estaría rondando entre 6.500 y 7.000 millones. Imagínate lo que significa eso como carga impositiva, que es la ecuación que uno tiene que mirar, porque emitir, como dijimos hace algunas semanas, no puede hacerlo el Estado y endeudarse mucho menos. Tiene que pagar con la otra vereda, que es la recaudación de impuestos o los ingresos por coparticipación. Salidas. Juan Mansur y Osvaldo Jaldo están hablando en estos momentos y mañana puede haber algún tipo de definiciones si incrementan esos 130 millones que le dan a los empresarios de transporte como subsidio. Más subsidio. Más subsidio es una alternativa. Ojo, eso está, entre comillas, frenado precisamente por esto que te digo, el mayor costo salarial que le significa al sector público atender sus propios compromisos financieros. Segundo, exenciones impositivas. Es probable que el Estado opte por esa medida de coyuntura hasta tanto se apruebe una ley integral de transporte. ¿Qué es una ley integral de transporte? Sentar, como decía Federico, a todos en una misma mesa y definir tarifas desde un ente que esté representado por la Municipalidad de la Capital, por la Municipalidad de Concepción, que tiene su servicio, por el Estado provincial, la legislatura, los empresarios y los sindicatos. ¿Hay antecedentes de que haya otros entes en el país? ¿Conoces algo de eso o no? Lo que... más propensos están los empresarios a imitar es el sistema de Salta, que es un sistema mixto, claro, que es prácticamente parecido, pero donde la concurrencia de costo es por partes iguales, o al menos están bien delimitados quién se hace cargo de todo. Hay un servicio esencial, naturalmente. Hay problemas de paro como esto, pero hay un servicio mínimo que tiene que prestarle al público, y eso es en cierta medida lo que está pasando en algunos distritos que están imitando el ejemplo de Salta. Una pregunta chiquitita. ¿Se soluciona esto rápido o no? Va a llevar su tiempo, pero van a ser soluciones tan traumáticas como el incremento del precio del boleto, hasta tanto definan qué se va a hacer. Ya hoy el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le dijo directamente al gobernador Juan Mansur: el problema del transporte es tuyo. Exactamente, hágase cargo, porque los servicios públicos son de los gobiernos locales. Llámese salud, llámese educación, llámese y se lo dijo, seguridad. Se lo dijo vía declaraciones, no cara a cara, porque eso no funciona en tiempo de campaña. Federico, Frigerio entró a la Federación Económica en el mismo momento en que Juan Mansur entraba con su auto a la explanada de la Casa de Gobierno. 100 metros. Ni menos, 70 metros. Estaban ahí, no hubo contacto. No hubo interés. Tampoco, como ayer, tampoco. Había dos ministros clave que vinieron a la provincia. Dante Sica, que es clave por una cuestión como está en este momento la situación azucarera y la situación del sector citrícola también,
y el ministro del Interior, que es precisamente el que analiza no solamente las relaciones políticas, sino también en cierta medida las fiscales entre nación y provincias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Marcelo. A ustedes. Me dicen que hay muchísimos mensajes. La gente, bueno, es un tema que genera preocupación, ¿no? Mira, se comunicó con nosotros Gladys, del barrio Gráfico, y ella dice que a partir de este aumento, según lo que calcula, va a tener que pagar entre 30 y 31 pesos para llegar a su casa. Qué impotencia siento y desazón porque nadie nos representa. Soy empleada pública y qué pasa si nos descuentan el presentismo, los días de licencia. Bueno, son cosas que a ella les ocurren, ya nos descontaron. Podés pedirlos, bueno, cuenta un poco cuál es la situación, pero bueno, lo complicado también de esto del paro, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias por participar. Vamos a seguir leyendo los mensajes en el próximo bloque. Y vamos a seguir hablando de transporte. Y vamos a seguir hablando.